El gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago rechazan el plan de Trump de enviar a la Guardia Nacional a la ciudad, calificándolo de innecesario e injustificado pese a la disminución de la criminalidad. Un ataque israelí en Gaza deja 20 muertos, entre ellos 5 periodistas, en un nuevo episodio de violencia que agrava la crisis humanitaria en la región. ICE detiene a Kilmar Abrego García y planea deportarlo a Uganda, pero una jueza federal bloquea la acción hasta resolver el caso. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada se declara culpable en Estados Unidos, admitiendo su papel como uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa. El gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago calificaron de injustificada la propuesta del presidente Donald Trump de enviar tropas a la ciudad pese a la reducción de la criminalidad en más de un 30%. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, rechazó categóricamente la idea planteada por Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en Chicago. No hay ninguna emergencia que justifique enviar militares a nuestras calles, afirmó, recordando que la seguridad de los habitantes del estado es responsabilidad de las autoridades locales. La reacción surge después de un operativo similar en Washington, D.C. que dejó más de 700 detenciones. Trump, desde la Casa Blanca, calificó a Chicago de desastre y cuestionó al alcalde demócrata Brandon Johnson, insinuando que podría ser el próximo objetivo de una militarización. Johnson respondió que el despliegue es innecesario, destacando que los homicidios bajaron un 30%, los robos un 35% y los tiroteos un 40% en la ciudad. Hasta ahora ni el gobernador ni el alcalde han recibido comunicación formal del gobierno federal. Para Pritzker, Trump busca crear una crisis y politizar a los uniformados como estrategia para desviar la atención de los problemas que enfrentan las familias estadounidenses. En medio de un clima de tensiones geopolíticas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo surcoreano Lee Jae-myung se reunieron por primera vez en un encuentro clave para el futuro de la alianza bilateral. La reunión se produjo en medio de la presión de Washington para que Corea del Sur incremente de manera significativa su gasto en defensa, incluyendo miles de millones de dólares destinados al mantenimiento de los más de 28,000 soldados estadounidenses desplegados en territorio surcoreano. El presidente Lee, quien asumió el cargo en junio, busca mantener el equilibrio diplomático, fortalecer la relación con Estados Unidos sin deteriorar los lazos con China, su principal socio comercial. Durante el encuentro, ambos mandatarios discutieron sobre el comercio, defensa y Corea del Norte. Donald Trump anunció su disposición a renegociar los aranceles que afectan a Seúl, actualmente el 15%, además de impulsar un proyecto conjunto con Corea del Sur y Japón en el sector petrolero de Alaska. También destacó la compra de barcos surcoreanos en línea con los compromisos de inversión de Seúl por $350,000 millones en Estados Unidos, destinados, entre otros, a rescatar el debilitado sector naval norteamericano. No obstante, Seúl ha dejado entrever que no aceptará compromisos militares plenos, como permitir que tropas estadounidenses en Corea sean usadas en operaciones fuera de la península. Sobre Corea del Norte, el mandatario estadounidense aseguró estar dispuesto a interceder entre Pyongyang y Seúl, recordando su buena relación con Kim Jong-un. Por su parte, Lee calificó a Donald Trump como un pacificador, señalando que su ausencia en la Casa Blanca deterioró el diálogo con el régimen norcoreano. Con este encuentro, Washington y Seúl buscan relanzar su alianza en un escenario regional marcado por el pulso con China y la incertidumbre en la península coreana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que en algún momento se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien mantuvo varios encuentros personales durante su primer mandato.
Kim Jong-un, nos reuniremos en algún momento, de hecho lo espero con interés, pero ¿se han dado cuenta de que desde que asumí el cargo no han tenido ningún problema con él? Prueba muchos cohetes, tiene una gran capacidad, eso hay que reconocerlo. Trump, quien se reunió 3 veces con Kim durante su primer mandato, elogió su relación y aseguró que lo conoce mejor que nadie, casi excepto quizás su hermana. Sus reuniones redujeron las tensiones, pero no lograron producir un acuerdo duradero. Desde entonces, Kim ha forjado una estrecha relación con Rusia, incluyendo el envío de tropas para luchar contra Ucrania, y se ha atrincherado en su negativa a desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte. La declaración de Trump tuvo lugar al ser consultado por periodistas sobre si volvería a reunirse con Kim antes de la visita a la Casa Blanca del nuevo presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. El gobierno de Donald Trump podría intentar deportar a Kilmar Abrego García a Uganda en los próximos días, según una notificación enviada por un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, a sus abogados. La notificación hecha pública en una presentación judicial en el caso penal de tráfico de personas de Abrego García en Tennessee llegó minutos después de que fuera liberado de la custodia penal mientras espera su juicio por cargos federales. Los abogados de Abrego García acusaron al gobierno de usar la notificación para intentar coaccionar a Abrego García a aceptar un acuerdo de culpabilidad en su caso. Funcionarios del gobierno de Trump han insinuado en el pasado la posibilidad de que Abrego García, quien fue deportado ilegalmente a El Salvador anteriormente este año antes de ser devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos en su contra, pueda ser deportado a un tercer país. Pero no está claro si permitirán que su juicio concluyera antes de iniciar cualquier procedimiento de expulsión. Simón Sandoval Moschenberg, abogado de Abrego García, dijo a CNN en un comunicado que la decisión de enviar al ciudadano salvadoreño a Uganda era una represalia por parte del gobierno. Según una decisión emitida el mes pasado por Paula Sinis, jueza de distrito de Estados Unidos, quien había ordenado al gobierno facilitar el regreso de Abrego García desde una mega prisión en El Salvador, los funcionarios están obligados a darle a él y a sus abogados un aviso previo de los planes de expulsión con al menos 72 horas hábiles antes de que tengan la intención de llevar a cabo la deportación a un tercer país. Este requisito está destinado a darle tiempo para plantear un reclamo de que podría enfrentar tortura o persecución en el tercer país identificado por el gobierno. La presentación entregada por los abogados de Abrego García este sábado por la mañana al juez federal que supervisa su caso penal también dice que el gobierno intentó llegar a un acuerdo con él en el que se declarara culpable de 2 cargos federales y después de cumplir cualquier condena impuesta por el tribunal sería deportado a Costa Rica. El país centroamericano lo recibiría como refugiado o le otorgaría alguna forma de estatus legal, de acuerdo con una carta enviada por su gobierno a un funcionario del Departamento de Estado en la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Según argumentaron los abogados de Abrego García, las ofertas son evidencia de lo que describieron como un intento del gobierno de castigar a Abrego García por impugnar su deportación errónea en marzo de este año. Las autoridades sanitarias estadounidenses suspendieron la licencia de venta de una vacuna contra el virus del chikungunya IXCHIQ, tras informes de que ha provocado serios efectos adversos. IXCHIQ es una de las 2 únicas vacunas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, FDA, contra el virus transmitido por mosquitos, que es endémico en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. La farmacéutica francesa Valneva había obtenido la aprobación de la FDA para la vacuna en 2023, pero informes sobre efectos secundarios provocaron revisiones a la licencia, también de parte de la Agencia Europea de Medicamentos, en particular relacionado con su uso en pacientes mayores. El lunes, Valneva anunció que la suspensión de la licencia por parte de la FDA es efectiva de inmediato. Los expertos en salud pública dicen que el chikungunya representa una potencial amenaza pandémica futura a medida que el cambio climático empuja a los mosquitos que lo transmiten a nuevas regiones. Este año, Europa ha registrado 27 brotes de chikungunya, un nuevo récord para el continente según datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.
El chikungunya rara vez es mortal, aunque hay un mayor riesgo de muerte para bebés y ancianos. Más de 4.500.000 milicianos, Amelias, de todo el territorio nacional. Milicias preparadas, activadas y armadas. En respuesta al envío al Caribe de buques de guerra y miles de militares por parte de Estados Unidos, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de integrantes de la milicia bolivariana, el quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Pero qué se sabe de esta unidad formada por civiles? ¿Cómo están armados? ¿Tienen capacidad para hacer frente a un ejército regular ante una eventual invasión del país caribeño? La tensión entre Estados Unidos y Venezuela empezó a escalar en junio, cuando la administración del presidente Donald Trump incluyó al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Washington acusa al Cártel de los Soles de inundar Estados Unidos de cocaína. Su designación como organización terrorista abre la puerta al uso de la fuerza militar en operaciones directas, habilita la persecución judicial de cualquier persona o entidad que colabore con ellos, autoriza sanciones financieras inmediatas y el congelamiento de activos en cualquier país aliado, además de facilitar la extradición de sus miembros. Para Estados Unidos, Maduro y la cúpula militar, además de altos funcionarios del régimen chavista, son los cabecillas del Cártel de los Soles. Además, a inicios de agosto de 2025, la administración Trump duplicó la recompensa que ofrece por la captura de Maduro hasta los $50 millones por sus supuestos vínculos con el narcotráfico. En los últimos días se informó que Estados Unidos envió también al Caribe, cerca de Venezuela, a 3 destructores con sistemas de combate Aegis, además de unos 4.000 militares. Tras esto, miles de venezolanos han comenzado a enlistarse en la milicia bolivariana. Pero ¿cuál es la verdad detrás de esta Fuerza Nacional Venezolana? En Venezuela, la milicia tiene sus orígenes en el año 2005, cuando el gobierno de Hugo Chávez creó el Comando General de la Reserva y Movilización Nacional como un ejército personal para defender la revolución bolivariana. En el 2008 pasó a llamarse de manera oficial Milicia Nacional Bolivariana mediante un decreto presidencial. Un año después, Chávez consolidó el organismo al ordenar que sea un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tras la muerte de Chávez en el 2013, Maduro empezó a usar a la milicia como un pilar de su estrategia de defensa interna. Así, en el 2017, en medio de la crisis política y protestas masivas de la oposición, ordenó su ampliación e impulsó el reclutamiento masivo. En el 2020, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó de manera formal a la milicia bolivariana como componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De esa forma pasó a ser el quinto componente de esta junto con el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional. De manera oficial, la misión de la milicia es entrenar y organizar al pueblo para la defensa integral de la patria, complementando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contribuir al mantenimiento del orden interno, la seguridad nacional, la defensa y el desarrollo integral. Con Maduro, la milicia recibió funciones no solo militares, sino también de control territorial, resguardo de programas sociales, apoyo a la distribución de alimentos en comunidades e incluso la usó en procesos electorales. La milicia posee 2 niveles, la Reserva Nacional, ciudadanos fuera del servicio activo, y la milicia territorial, ciudadanos voluntarios organizados territorialmente. Tiene diversas modalidades como milicia campesina, estudiantil, obrera y femenina, además de una marina popular creada en el 2013. Los milicianos han sido entrenados en el uso de sistemas antiaéreos como el IGLA-S y el S-125 Pechora. En desfiles recientes se les ha visto portando antiguos fusiles FAL y Mosin Nagant. De acuerdo con declaraciones oficiales, en el 2019 había 3,3 millones de milicianos. En el 2020 la milicia llegó a los 4,15 millones y en el 2022 Maduro afirmó tener 4,5 millones, de los cuales 700.000 estarían activos con fusil en mano, según el medio Tal Cual. Sin embargo, para el politólogo Luis Núñez, es mentira que haya millones de milicianos. Lo que es cierto es que el régimen de Maduro está muy preocupado por lo que pueda suceder en las próximas semanas. Aviones P-8 Poseidón, 6 buques de guerra y más de 4.000 militares estadounidenses ya se encuentran en aguas del Caribe muy cerca de Venezuela para combatir el narcotráfico.
¿Este despliegue militar es acaso la antesala de Estados Unidos para invadir Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro? No se sabe si esto es un show o no, aunque sería un show muy caro. Obviamente movilizar esas fuerzas con millones de dólares, ¿no? Ahora, sin embargo, desde el punto de vista legal, o sea, hay que ver un poco los que se ha dado las punto de vista legal en Estados Unidos. Justamente el hecho de haber declarado terrorista al cártel de los soles habilita, según las normas norteamericanas, a intervenir fuera de Estados Unidos contra lo que se considera un grupo que afecta a la seguridad de Estados Unidos. Es decir, pone a los narcotraficantes de los cárteles declarados como tales, como el cártel de los soles, al mismo nivel que los extremistas islámicos en el Medio Oriente, que quiere decir que podría bombardearlos, incluso hacer asesinatos selectivos, y hacer operaciones comando contra ellos. Entonces, eso a nivel legal ha abierto la puerta. No quiere decir necesariamente que vaya, por ejemplo, a asesinar a Maduro. A Maduro. Pero lo más probable es que intente capturarlo. La última gran intervención militar de Estados Unidos fue hace 36 años en Panamá, en el operativo denominado Causa Justa. 26.000 militares estadounidenses invadieron el país para lograr la caída del régimen de Manuel Noriega, gobernante de facto. Un año antes, a Noriega Estados Unidos lo había calificado como narcotraficante. Estados Unidos ha obtenido que Paraguay declare al cártel de los soles como grupo terrorista. ¿Por qué Paraguay? No tiene mucho que ver con ese cártel. Ecuador ha hecho lo mismo. Es un poco como si estuviera consiguiendo apoyo en América del Sur para una eventual intervención militar. Hay que tener también en cuenta estos movimientos diplomáticos. En tanto, en Venezuela, en su última aparición pública, Nicolás Maduro leyó un fragmento del discurso de 1902 que dio el entonces presidente Cipriano Castro, donde menciona la palabra renuncia y la liberación de 13 presos políticos. Todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón, delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que ésta no puede ser grande y poderosa, sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Puede ser una buena noticia que Nicolás Maduro lea una proclama de Cipriano Castro, que no tuvo ninguna vergüenza en declararse dictador de Venezuela. Maduro sí le da vergüenza decir que es un dictador. Pero además, hubo traición en el caso de Cipriano Castro, como puede haber traición ahorita con lo de los 50 millones. Para los especialistas, que Maduro replique el discurso representaría el miedo a la traición. Mientras la tensión crece entre Venezuela y Estados Unidos, en la frontera con Colombia apareció una valla publicitaria recordando los 50 millones de dólares que ofrece el país norteamericano como recompensa por la captura del dictador venezolano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistió en la necesidad de una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Las declaraciones tuvieron lugar el domingo, durante el 34º aniversario de la independencia del país, cuyas conmemoraciones contaron con la presencia del emisario estadounidense Keith Kellogg y del primer ministro canadiense Mark Carney. Debemos seguir presionando a Rusia para que ponga fin a esta guerra con dignidad, con seguridad y paz garantizada. Esto solo es posible mediante la fuerza combinada de todos aquellos en el mundo que desean la paz y respetan el derecho internacional. El formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar. Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos. El canciller ruso Sergei Lavrov criticó al líder ucraniano por empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato con su par ruso. A su vez acusó a las potencias occidentales de buscar un pretexto para impedir las negociaciones, lanzadas por los presidentes ruso y estadounidense. En uno de los pocos ámbitos de cooperación entre ambas naciones, Moscú y Kiev declararon haber devuelto 146 prisioneros de guerra y civiles.
Ucrania atacó con drones un terminal de gas en el puerto de Ust-Luga, en el Golfo de Finlandia, y Rusia denunció daños en la central nuclear de Kursk. Los incidentes fueron confirmados por el Servicio de Seguridad de Ucrania y coincidieron con el Día de la Independencia de Ucrania, fecha en la que el presidente Volodymyr Zelensky dirigió un mensaje resaltando la aspiración a una paz segura y justa. El ataque ucraniano tuvo como objetivo el terminal de Novatek, el mayor productor de gas natural licuado de Rusia, situado en el puerto de Ust-Luga, en la región de Leningrado, a unos 900 kilómetros de la frontera con Ucrania. La operación buscó afectar la infraestructura utilizada por Moscú para comerciar crudo y gas a través de la llamada Flota Fantasma, una red de embarcaciones que permite sortear sanciones internacionales. Esta no es la primera vez que Ust-Luga resulta afectada. El 4 de enero ya se había registrado un ataque similar. Rusia denunció daños en la central nuclear de Kursk, ubicada en la región fronteriza con Ucrania. Tras el derribo de drones ucranianos en la zona, un dron fue interceptado por las defensas antiaéreas cerca de la planta nuclear. El aparato explotó y generó un incendio que fue controlado rápidamente sin causar víctimas. Como consecuencia, una de las unidades de la central debió reducir su carga al 50% y aseguraron que los niveles de radiación permanecieron estables. Un ataque aéreo del ejército de Israel contra el principal hospital del sur de Gaza dejó al menos 20 muertos este lunes. Así lo informó el Ministerio de Salud local, entre ellos 5 periodistas, incluidos 2 reporteros independientes que trabajaban para las agencias internacionales Associated Press y Reuters. El ejército israelí anunció el lunes haber ordenado la apertura de una investigación tras el bombardeo. Las víctimas que estaban en el 4º piso del Hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza, y que resistió incursiones y bombardeos durante esta guerra, murieron en un ataque de doble impacto. Un misil golpeó primero y otro cayó momentos después mientras trabajaban los equipos de rescate, afirmaron las autoridades. La cadena de noticias qatarí Al Jazeera también identificó entre las víctimas fatales a un periodista de su nómina, Mohamed Salam. Además de los muertos en el Hospital Nasser, funcionarios del hospital en el norte de Gaza también informaron de muertes por ataques y disparos en la ruta hacia los sitios de ayuda. 3 palestinos, incluido un niño, murieron en un ataque en un vecindario de la ciudad de Gaza, donde Israel se prepara para una invasión terrestre más amplia en los próximos días, informó el Hospital Shifa. Los ataques y asaltos de Israel a hospitales no son infrecuentes. Varios hospitales fueron atacados o asaltados en toda la franja de Gaza. Israel afirmó que atacaba a militantes que operaban desde dentro de las instalaciones médicas. El conflicto en Medio Oriente también se volvió uno de los más sangrientos para los trabajadores de los medios, con un total de 192 periodistas muertos en Gaza durante el conflicto a lo largo de estos últimos 22 meses, según el Comité para la Protección de los Periodistas. El bombardeo israelí del domingo sobre Sanaa, la capital de Yemen, dejó al menos 6 muertos y cerca de 90 heridos, según reportaron los rebeldes hutíes, actualizando las cifras indicadas en un primer momento. El ataque tuvo como objetivo una gasolinera y una central eléctrica en el sur de Sanaa, que ya había sido bombardeada por Israel hace una semana. El ejército israelí informó que atacó las centrales eléctricas de Azar y Hezías y una instalación de almacenamiento de combustible, que según Israel son usadas por los hutíes para actividades militares. Añadió que los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques hutíes contra el Estado de Israel y sus civiles. Yemen está en guerra desde 2014. Los hutíes controlan grandes extensiones del territorio y forman parte de un eje liderado por Irán que incluye a otros grupos contrarios a Israel en la región como Hezbollah en el Líbano y el movimiento palestino Hamas.
Desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel, el último el viernes por la noche. Los rebeldes yemenitas afirman que actúan en solidaridad con los palestinos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, recibió el fin de semana una propuesta para formar un gobierno de unidad nacional. La idea fue anunciada por Benny Gantz, líder del partido centroderechista Unión Nacional, para facilitar la liberación de los rehenes en Gaza y evitar la intransigencia de la ultraderecha en el poder. Gantz no pidió poner fin a la guerra y dijo que hay que seguir persiguiendo a Hamás. Ha llegado el momento de formar un gobierno para el rescate de los rehenes, un gobierno que apoye a nuestros militares y que tenga una duración limitada. En el transcurso de 6 meses completaremos estas 2 misiones y celebraremos elecciones. 251 rehenes fueron capturados durante el ataque del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza. Se estima que 49 de ellos todavía están en el territorio palestino, incluidos 27 que según el ejército israelí fallecieron. Netanyahu no tiene mayoría absoluta en el parlamento israelí desde que su coalición perdió el apoyo de los partidos ultraortodoxos askenazíes en julio. Para gobernar depende de sus aliados de ultraderecha, quienes se oponen a cualquier acuerdo de liberación de rehenes con Hamás y abogan por continuar la guerra hasta eliminar al movimiento islamista. El histórico capo del narcotráfico Ismael El Mayo Zambada, ex líder del cártel de Sinaloa, se declaró culpable en una corte federal de Brooklyn de cargos por conspiración y por dirigir una empresa criminal. A sus 77 años, enfrenta una cadena perpetua obligatoria con sentencia programada para el 13 de enero. Los fiscales afirman que bajo su liderazgo, junto a Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa pasó de ser una estructura regional a convertirse en la organización de narcotráfico más poderosa del mundo, con operaciones de cocaína, heroína y metanfetaminas que inundaron Estados Unidos durante décadas. Zambada fue arrestado el año pasado en Texas después de permanecer más de 20 años prófugo de la justicia estadounidense. Los investigadores destacan que el capo dirigía un cartel altamente militarizado, con sicarios responsables de asesinatos, secuestros y torturas. Incluso habría ordenado la muerte de su propio sobrino. Su caso sigue la misma ruta que la de su socio, El Chapo Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua en el mismo tribunal. Mientras tanto, los hijos de Guzmán, conocidos como los Chapitos, también enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos. Con esta declaración se cierra un capítulo clave en la historia del narcotráfico, pero queda abierta la pregunta de quién hereda realmente el poder dentro del cártel de Sinaloa, la organización criminal más longeva de México. El tifón Kajiki llegó el lunes a Vietnam azotando al país con ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora. En la zona costera, el quinto tifón que golpea Vietnam este año provocó olas de 9,5 metros antes de entrar a tierra en la costa central del país. El ciclón también provocó el cierre de 2 aeropuertos locales y la cancelación de 35 vuelos. Casi 30.000 residentes del borde costero fueron desalojados de la región y 16.000 militares fueron movilizados para atender la emergencia. En las tormentas anteriores no evacué, pero esta vez la tormenta es grande. La radio anunció que la tormenta es muy grande, así que el gobierno local urgió a la gente a evacuar. Las autoridades prevén que la lluvia continúe el lunes y el martes con muy altos riesgos de inundaciones y crecidas repentinas. Ecuador decomisó un cargamento de material explosivo. Según informó el domingo la policía, la incautación se produjo en un camión que partió de la provincia costera de El Oro, limítrofe con Perú, hacia la andina de Carchi, fronteriza con Colombia. Las autoridades indicaron que identificaron material que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia. El operativo, en el que se decomisaron 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante, dejó 2 ecuatorianos detenidos.
Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El jueves 2 ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre civiles y uniformados. Una diversión de otros tiempos. Los carritos de balineras o rulemanes tuvieron su apogeo en el pasado, pero el domingo volvieron a brillar en la brasileña Minas Gerais. Durante la 10ª virada cultural de Belo Horizonte, esta avenida se convirtió en una gran pista que despertó la curiosidad de los más jóvenes y reavivó la memoria de los mayores. Con el carrito de rulemanes tengo esa sensación de ser feliz, estar alegre y siempre contento con la vida. El carrito estrella de la jornada fue la Combi Vovozinha, en español Combi Abuelita, creación del carpintero Cristiano Márquez. Fueron varios días de trabajo en el taller, con muchos detalles pensados y cuidadosamente ejecutados. Para mí lo más importante es llevar esto a los niños, porque hoy en día los niños solo quieren teléfonos móviles, tabletas y televisores, no tienen el carrito de rulemanes, pero mi hijo lo tendrá y nuestro grupo que quiere participar lo tendrá. La topografía de Belo Horizonte con sus famosas cuestas favorece la tradición anual. La bajadita ayuda. Algunos de estos vehículos caseros pueden alcanzar velocidades superiores a los 50 km/h.